Soy ingeniera agrónoma y además de eso soy catadora de cacao y chocolate del Instituto Internacional de Catación de Cacao y Chocolate y hice esta formación en Italia y en España. Además de eso, produzco cacao también y por eso fue la motivación, digamos, de poder aprender antes de tener que vender. Porque sí necesitaba yo, pues la parte agrícola la tenía clara, pero quería saber la parte de calidad, a quién se le iba a vender, cómo se debía vender, cómo se debía procesar. Y la mejor forma de saberlo es la parte de catación. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué catamos? Porque catar no siempre es glamoroso. Ustedes aquí, cuando pasan a las catas con nosotros en la primera fila de stands, pues yo les he traído cacaos que son muy buenos, son agradables al paladar, pero también cuando uno cata encuentra defectos, encuentra contaminaciones, ¿sí? Y este tipo de cosas pues ya es la parte no tan glamorosa de la cata, pero hay que hacerla porque eso es lo que nos permite corregir errores y corregir procesos e implementar mejoras a toda nuestra parte de calidad. Entonces la primera es, catamos para determinar la calidad de esa muestra específica. La catación es una foto, una instantánea de esa muestra específica en ese momento. Y se pueden hacer varios tipos de catas. Se puede hacer en el grano, ¿sí? Se puede hacer también en licor de cacao o masa de cacao. Y también se puede hacer en el chocolate. Van a variar, tienen técnicas diferentes, pero son importantes todas. La segunda parte es que puede determinarse su valor aproximado y eso es un insumo para poder negociar con el cliente y certificar el país para abrir mercados. Aquí es en donde empezamos a pensar colectivamente qué nos conviene como país, qué nos conviene como región, qué nos conviene como asociados de una cooperativa o de una agrocadena, porque también hay diferentes eslabones. No solo somos los productores de cacao, también están los productores de chocolate artesanal, también están los chocolateros que hacen todos estos chocolates finos, ¿sí? Hay diferentes eslabones en la cadena que también son importantes y es importante que aprendan cómo es de difícil llegar a un cacao de alta calidad. Entonces, también nos sirve para decirle a nuestro comprador, si no está apreciando nuestra calidad, llegar y decirle, mire, yo sé que está bien fermentado, yo sé que está bien trabajado este cacao, tengo una catación de tal fecha, podemos catar juntos y sé que vale más que lo que me está ofreciendo. Es más, hay algunos compradores que llegan y dicen, yo le doy tanto, no ha catado, no sabe qué está comprando. Sí, ese cliente probablemente no es para nosotros, si estamos trabajándolo bien. Ahora, si no, también existe la posibilidad de que tengamos que corregir. Permite también corregir defectos derivados de los procesos post cosecha. Si yo no fermento bien, entonces en el cacao, al catarlo, yo encuentro notas que no son tan agradables, ¿sí? Por ejemplo, si yo encuentro menta en el chocolate, menta que no ha sido añadida, entonces eso significa que está subfermentado. Por el contrario, si yo encuentro un sabor o un olor a cuero, entonces quiere decir que yo lo sobrefermenté, me pasé. O cualquier queso caprino, no como ellos, que de verdad sí viene de un caprino, ¿verdad? Que están allá afuera. No, pero en este caso, que el cacao en sí tenga olor a un queso, pues también me dice que está sobrefermentado. Entonces puedo corregir a partir de ahí mis procesos y estandarizar según la genética del cacao que tengo y según el clima de la finca o el equipo que tengo para fermentar y secar, yo puedo hacer estos cambios. También puedo encontrar algunas contaminaciones. Contaminaciones me refiero, por ejemplo, a que a veces los productores se desesperan y empiezan a usar combustibles. Queman leña o queman llantas, ya me tocó uno, que no era de aquí, era de un chocolate asiático, porque entonces se había impregnado el olor a llanta. Por eso les digo que no todo es glamour en el mundo de la cata, ¿verdad?
He encontrado también algunos chocolates que están con alguna contaminación de heces de aves, ¿verdad? Por el lugar donde se secan. Entonces, todo este tipo de cosas los productores lo debemos saber para poder mejorar nuestros procesos y nuestras instalaciones. Contribuye también a identificar materiales genéticos con potencial organoléptico. Voy a pedir que les pasen las dos, les vamos a pasar unas muestras que son de manteca de cacao. Vamos a pasar 2 mantecas de cacao a un lado y del otro lado vamos a pasar una manteca y el polvo del cacao para que ustedes puedan ver cómo son de diferentes. Cada uno tiene sus características. Voy a dejar que se los pasen y entonces después les voy a preguntar más o menos qué olores ustedes sienten. Y lo que les decía que permite también detectar estas contaminaciones. Cuando son los chocolateros, pues también les sirve todo esto, porque entonces ya saben que ese cacao que les acaban de entregar está contaminado, ¿verdad? Y que su chocolate también puede salir contaminado. Entonces es importante que no solo los productores aprendamos a catar. Ok, ¿qué determina la calidad del cacao? En primer lugar, es la genética. Este es un factor que determina el máximo potencial. De ahí, aunque yo haga perfectos todos los procesos, de ahí no voy a pasar, ¿sí? Es sumamente importante por varias cosas. 1, porque me da el potencial. Y 2, porque me tardo mucho en poder cambiar y corregir si yo escogí una mala genética. ¿Ok? Aquí normalmente la gente dice, es que el criollo, y es que el forastero, y es que el amelonado, y es que cualquier otro, que híbridos, etcétera. No es que sea bueno o malo per se, solo tienen diferentes características. El criollo es apreciado porque es muy poco el que hay en el mundo, y esos son los criollos genéticos. ¿Sí? No el criollo que decimos nosotros los latinos, es el local, ¿verdad? El que tenía el abuelo, el bisabuelo, etcétera, ese es el local. No significa que sea un criollo genético. Para tener un criollo genético, pues tiene sus características específicas y sí, da muy buenos sabores, es más dulce, no tiene tanta acidez, pero no quiere decir que los otros sean malos. La otra cosa es que con la genética en cacao es difícil, porque el cacao es bastante propenso a mezclarse entre él mismo. Entonces al final termina uno con pochas o mazorcas de maíz que tienen granos que son de diferentes genéticas ahí metidos. Entonces puedo tener 3 granos blancos y 5 granos morados y así todos mezclados, ¿sí? Entonces es un poco difícil manejar la parte de genética, pero sí debemos apuntar a tener los que nos den más notas organolépticas, y ese es el estudio del que estaba hablando, se me perdió ahorita, Humberto. Humberto estaba hablando de ese estudio genético, pero que lo vamos a hacer también con la parte organoléptica, y fue una insistencia en que sepamos no solo agronómicamente qué tenemos, sino también la parte de calidad o la parte de sensaciones y olores. Después el proceso, desde la cosecha, ¿sí? Incluso desde antes, si ese árbol está enfermo y está contaminado con un hongo, entonces el sabor que va a tener el grano, si la pocha está contaminada, va a ser diferente y va a tener características diferentes a una de un árbol que no esté enfermo. Entonces, incluso desde antes de la cosecha es importante. De ahí la cosecha también es importante, con qué lo corto, si lastimo los granos o no. En el despoche también. La fermentación es sumamente importante y es una de las cosas que debemos hacer. Esto ya debe ser agricultura de conocimiento. No puede ser agricultura de ahí voy a probar qué hay o qué voy a hacer, porque eso cuesta mucho. Entonces la fermentación, debo hacer la salvedad de que cada finca va a tener procesos diferentes porque depende de qué genética tenga y depende también de las condiciones climáticas y los equipos que puedan tener, las instalaciones que puedan tener. El secado es importante también. Si yo no seco bien ese cacao, lo que va a pasar es que voy a tener una contaminación por mohos, que sale también hasta incluso en el chocolate, aunque la preparación haya sido perfecta, aunque hayan hecho el conchado, aunque hayan hecho todo lo que...
se siente a veces, si es mucha la contaminación, se siente ese sabor a moho. El tostado también es sumamente importante, los chocolateros que estén aquí lo saben. Si me paso del tostado, yo le mato los buenos sabores, se los arruino. Y si no le doy el suficiente tostado, entonces no logro que se potencialicen los olores y los sabores que quiero para mi chocolate. Entonces, en la fermentación, se me olvidó decirles, el cacao antes de ser fermentado naturalmente tiene 3 sabores, ¿sí? En mayor o menor grado según la genética. Es ácido, es amargo y es astringente. Por eso es que cuando se usa el cacao lavado, que no ha sido fermentado, porque al quitarle la baba o el mucílago, yo ya no puedo fermentar, no fermenta bien porque necesito esos azúcares. Entonces, lo que sucede es que no lo fermento bien y necesito cantidades masivas de azúcar para poderlo hacer comestible, porque si no eso nadie se lo puede comer, sería casi que imposible. Entonces, esos son los 3 sabores. Cuando yo fermento, entonces, cada grano y cada genética desarrolla diferentes sabores. Puedo tener sabores y olores a frutas, sabores y olores a nueces, sabores y olores a flores, sabores y olores como leñosos o hierbas, ¿sí? Dependiendo de la genética. Ya pasó la manteca por ahí, ¿ok? A ver, ¿cuál tienes ahí? ¿Pero cuáles son? Ecuador y Tanzania. Ok, tiene uno de Tanzania y uno de Ecuador. ¿Sientes diferencia? Sí. Sí, siento. Ok, no sé si ya pasó, pero sientan la diferencia entre una y otra genética. Hay una que es como, bueno, mejor no les voy a decir yo, identifíquenlo ustedes y después yo les digo. Esa es la mantequilla que usan los chocolateros que hacen bean to bar y que quieren hacer monoorigen. Entonces, en lugar de añadirle una mantequilla desodorizada, le agregan la mantequilla del mismo grano, digamos, del mismo lote o partida de grano que recibieron, y entonces pueden hacerlo más manejable, más trabajable. Entonces, esas son maravillosas. En cambio, la manteca desodorizada, pues ya no tiene olores, ya no tiene sabores, porque le han quitado para quitarle los defectos, pero de una vez también le quitan la parte buena, los olores. Ok, en el tostado entonces también es muy importante, y el empaque. Ayer tuvimos un chocolate allá que estaba contaminado con olor a cartón, tenía sabor a cartón, porque los empaques a veces se ven muy lindos, muy artesanales, preciosos, pero tenemos que tener cuidado que no nos contaminen el chocolate. El papel y el cartón contaminan nuestros chocolates. Entonces, para los que están haciendo chocolate artesanal, cuidado con los empaques. Las contaminaciones son factores externos al producto. Entonces, lo que les decía, pueden ser contaminaciones durante el secado, pueden ser durante la fermentación. También tuvimos un chocolate que catamos ayer, que nos pidieron. Tenía un fuerte sabor a cedro, porque las cajas que usaron para fermentar eran de cedro. O sea, primero detectamos el olor y el sabor, todos los que estábamos catando. Y después el chocolatero nos dijo, sí, es que estamos fermentando en cedro. Entonces, para los productores, las maderas que nosotros estamos escogiendo para hacer los cajones de fermentación deben ser sin olores, o si no, se pasa, y es bastante fuerte. Ok, aquí los mercados, sin importar si se va a vender el grano, ¿sí? O si se va a transformar a chocolate, la calidad es determinante del precio, ¿sí? Para tener buen chocolate tenemos que tener buen cacao. Eso es así, es porque es la materia prima principal. Entonces, por eso hay tanta locura en el mundo buscando granos que sean de alta calidad, que estén bien fermentados y que haya una cantidad suficiente para poder convertirla en chocolate. Los precios de los commodities están cercanos a los $2 o incluso más bajos por kilo, ¿sí? Y los precios de chocolateros artesanales, dependiendo a quién le estemos vendiendo y qué le estemos vendiendo, puede estar entre $4
digamos arriba de 2, pero digamos 4 hasta 12 por kilo. Este es un caso bien especial. Yo conozco al chocolatero que lo compra y conozco a la productora que se lo vende. Son granos criollos de Venezuela y son excelentes. Gabriele también conoce al chocolatero. Ya vino aquí a Guatemala. Entonces, este es un caso específico que es muy buena genética. Son 6 generaciones de cacaoteros trabajando. Desde 1830 ellos producen cacao y producen chocolate. Y le venden coincidentemente también a este chocolatero italiano que les digo que es que no es un mito. Yo sí conozco gente que sí está comprando y vendiendo a ese precio. De ahí los países certificados por la ICO, que es la Organización Internacional de Cacao, deben certificarse, digamos, como altos en potencial o alto porcentaje de posibilidad de que sea cacao fino y de aroma. ¿Sí? Guatemala tiene ese potencial y este año, con un esfuerzo del IICA y de organizaciones y de productores, se pidió que se elevara el porcentaje con el que Guatemala es reconocido como fino y de aroma. Se pidió 100%, pero había alguien que vendió a menos de $2 a El Salvador y eso no permitió que se considerara que el 100%, porque la pregunta era ¿por qué está vendiendo a menos de $2 si es fino y de aroma? Entonces, de nuevo vemos por qué nos conviene a todos mejorar nuestros procesos y también nuestro conocimiento del cacao y cómo lo vendemos. Entonces, esto llegó solo hasta el 75%, no nos dieron el 100%, pero ahí vamos a seguir peleando por eso, ¿verdad? Pero se los cuento para que vean que también es importante. También después vienen las certificaciones. Está orgánico, que orgánico pues no es tanta la diferencia de precio, pero sí nos abre ciertos mercados que no podríamos tener porque son específicos para esto. El fair trade también es importante. África tiene serios cuestionamientos en cuanto a la parte social y ambiental. No queremos caer en eso y ojalá que ellos logren mejorar porque realmente es muy triste lo que pasa allá. Pero Guatemala ahorita todavía tiene el potencial y Latinoamérica en general tiene el potencial de hacer las cosas bien y documentarlo, porque a veces hacemos las cosas bien pero no lo documentamos, entonces no podemos contar la historia y no podemos dar la prueba, digamos, de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces es importante hacer bien las cosas y documentarlo. Single origin, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy un chocolatero que digo, bueno, yo voy a hacer single origin, una barra de chocolate single origin del cacao de Alta Verapaz, que ahorita salió entre los 50 mejores del mundo, pero uso una manteca desodorizada? Maté el single origin, ya no es monoorigen, ¿sí? Tengo que usar los mismos granos para convertirlos en mantecas, así como las que les pasamos ahorita, ¿sí? Y que entonces mantenga ese monoorigen. Si no, es mentira. Si no, yo estoy engañando un poco ahí a mi consumidor. La trazabilidad es importante. No sé si está por aquí María Elena. Hay una finca que llevan muy bien su trazabilidad, ¿sí? Y que ojalá todos hagamos eso y que todos aprendamos de ellos. La próxima semana tenemos una actividad con la Agrocadena del Sur, porque Humberto yo creo que ya se nos perdió y que ya el Sur sí está trabajando y sí está organizándose. Tenemos un evento para esto precisamente, para ir mejorando estas cosas y entre esos va la parte de trazabilidad en esa finca. Y que sea social y ambientalmente correcto. Esto, en primer lugar, por humanidad, porque es lo correcto, y en segundo, porque también de eso depende a qué mercados nosotros podemos acceder. Los mejores chocolateros, digamos, estamos hablando de gente, tal vez no son enormes, no son transnacionales, pero los mejores chocolateros, los más reconocidos, se fijan en este tipo de cosas, ¿sí? Y de ahí, ¿qué necesitamos hacer como país? Y esta es la parte pública y la parte privada. En primer lugar, que todo esto que estoy hablando ahorita, haya una política pública, fue la que habló Francisco. Hay que ver que sí, que no, en qué momento, ¿verdad? Porque algunas cosas pueden ir caminando paralelas
y hay cosas de corto, mediano y largo plazo, pero sí debe haber una política nacional de cacao basada en calidad, no en volumen. El volumen no es nuestro negocio, no es ahí donde Guatemala va a competir. Es un poco como lo que pasó con el café. Café hace muchos años Guatemala dijo, no, vamos por calidad de taza. Bueno, pues aquí también vamos por calidad de taza y de barra de chocolate. Tiene que ser una alta calidad, si no, nosotros no competimos. El volumen que tiene África es exorbitante, ¿sí? No es ese nuestro mercado, es el de calidad. La identificación de los materiales genéticos, reproducirlos y protegerlos. Y protegerlos no quiere decir que si yo tengo uno en mi finca, yo me lo quedo y solo yo, sino que debe haber una institucionalidad, puede ser público o privada, que proteja estos materiales y que los desarrolle. El mejor negocio de los productores es que sus mismos vecinos tengan buena genética en sus cacaotales, porque si no, ellos por medio de los polinizadores se mezclan. Entonces, si yo soy pura lata y dejo que mi vecino tenga un cacao inferior, el que me fregué soy yo, o la que me fregué soy yo, porque a mí se me va a contaminar la genética con ese cacao. Entonces, mejor le ayudo al de al lado. Si no lo quiero hacer por humanidad, pues lo hago por esto. Pero sí, conviene que los vecinos tengan buena genética. Así es que esto es importante también. Capacitación en temas post cosecha y transformación. El Salón del Cacao es uno de esos momentos. También constantemente los productores, las empresas, ¿cómo se llama? Cooperativas. Las empresas están generando también conocimiento y pasándolo a los productores. Los mismos productores lo pueden hacer con intercambio de conocimiento. No tiene que ser solo en Guatemala, puede ser hacia Honduras, podemos ir ahora vienen los mexicanos, la siguiente nosotros vamos a Honduras, y así el intercambio de conocimiento es importante. Acceso a crédito y a maquinaria. ¿Por qué? Porque esto a veces es lo más difícil. Tengo 1 hectárea, tengo 2 hectáreas, pero ya lo sé hacer bien, pero ¿cómo crezco? ¿Cómo doy ese siguiente paso para poder crecer mi producción? Tengo 50 hectáreas, tengo, no sé, el número que sea, ¿cómo crezco? ¿Y cómo lo vuelvo sostenible? ¿Y cómo trabajo yo con el crédito? Entonces la banca nacional también tiene que ver, internacional también podría ser. Y maquinaria. El caso del café es un caso que nosotros debemos tomar en cuenta. Guatemala es uno de los mejores productores de café, de los mejores cafés. Los specialty coffees son realmente muy apreciados afuera, ¿sí? Pero nosotros seguimos en la materia prima, estamos todavía produciendo materia prima. Entonces somos vulnerables totalmente a los precios. Si hay algún caficultor ahorita, por favor no llore, ¿verdad? Pero están bajísimos. Caña, la misma historia, está bajísimos los precios, porque nosotros seguimos, los productores, digamos, seguimos en la parte de materias primas. Con cacao no nos puede pasar. Aquí nosotros tenemos que también desarrollar e investigar nuestra propia maquinaria y saber cómo poderla mejorar y cómo mejorar nuestros procesos, cómo hacerlo controlado. La asociatividad también es muy importante porque ahorita son pushitos, son muestras. Como dice mi mamá, es el país de las muestras. Dice, bueno, mándeme cacao. ¿Cuánto tiene? 25 libras. Entonces es muy difícil hacer volumen. La parte de asociatividad es importante y que todo el mundo mantenga la calidad, ¿sí? Y que la vaya subiendo y que mantengan la calidad y que no hagan trampas. Por ejemplo, nos estaba contando alguien de otro país que compran cacao en baba y que tienen que usar un pHímetro para ver que la gente no le eche agua, porque lo cuartean y pesa más, ¿verdad? Entonces, exactamente, a mí nunca se me hubiera ocurrido, pero bueno, ese tipo de cosas hay que evitarlos, porque eso también daña el proceso de fermentación. Entonces es muy importante, la asociatividad es importante y bien hecha. Para hablar de casos buenos, también hay casos muy buenos en el norte de asociatividad que se pueden conocer y que están trabajando muy bien. Son pequeños productores que han logrado ya exportación a precios alrededor de los 4.5 por kilo. Y la parte de inteligencia de mercados. ¿A quién le estamos vendiendo? ¿A quién le queremos vender? ¿Qué gustos tienen?
Sí, no es lo mismo venderle cacao a los franceses que a los italianos, que a los de Arabia Saudita, que a cualquier otro, a Estados Unidos incluso. Tenemos que conocer nuestros mercados. Aquí está alguien de Comercio Internacional del MAA, que ese trabajo lo hacen a puro pulmón porque a veces no tienen mucho apoyo, pero hay que reconocer el trabajo. Comercio Internacional lo hace, Agexport lo hace también. Así es que esta es una parte que es muy importante para saber a quién le estamos vendiendo. Yo lo voy a dejar ahí porque ahora me tengo que ir de juez, pero si hay alguna duda, solo vamos a pasarles unos chocolates. ¿Ya? ¿Ya los pasaron? Ok. ¿Cuál pasó de este lado? Ok, de este lado es Hacienda Río Dulce, el chocolate que les pasaron. Si les gustó, ese es un 75%. Yo pedí arriba de 70% para las catas porque hay que empezar a cambiarnos el rollo del azúcar, ¿verdad? No porque yo tenga nada en contra del azúcar, no es eso. También produzco caña, pero no es eso. Pero es bueno que apreciemos los sabores y los olores que el cacao solo da. Esos chocolates son solo cacao y azúcar. Y de este lado es la finca La Cruz, 70%, que aquella es una finca en el norte y esta es una finca en el sur. Para esta actividad yo pedí cacaos y chocolates de norte y sur porque esto es nacional. La siguiente semana vamos a tener chocolates solo del sur porque es una actividad solo del sur. Pero sí hay buenos cacaos en Guatemala, ustedes ahorita lo pueden comprobar, también tenemos las catas y si tienen alguna duda, ¿cuánto tiempo?